Hola amigos, vamos a ver la definición de límites de una manera constructiva, desde el concepto básico hasta la definición, entendiendo por qué se define así. ¡Ya! Para poder entender una definición como la de límite, en la que intervienen abstracciones complejas, vamos a partir de un concepto muy básico, y es el de la distancia entre dos números. Sí, así como lo oyen. Todo el mundo tiene la idea de distancia entre dos puntos, lo de la medición desde la escuela, pero a veces puede que no hayan escuchado hablar de la distancia entre dos números. En el campo de los números reales podemos hablar de la distancia de dos números y se define de la siguiente manera. Si yo tengo un número A y un número B, en donde B es mayor que A, se define la distancia entre A y B a la diferencia entre el mayor menos el menor. Para todo A y B perteneciente a los reales, con A menor que B. Bien. Eso que se define es bastante intuitivo de ver con números. Supongamos que tenemos en un eje real los números 2 y 5. Según esto, la distancia entre el 2 y el 5 es el mayor menos el menor, o sea, 5 menos 2, o sea, 3. Ese 3 corresponde a la distancia que hay entre estos dos puntos sobre el eje real, entre el punto 2, 0 y el punto 5, 0. Esta distancia va a ser 3. ¿Y esto se cumple también para los números negativos? Y sí, miren, supongamos que acá tengo el número menos 8 y acá tenemos el número menos 6. Según la definición, la distancia entre menos 8 y menos 6 sería el mayor menos el menor, o sea, menos 6 menos menos 8. Y como saben que la doble negación da positivo, esto es lo mismo que menos 6 más 8, o sea 2, y correspondería a esta distancia, 2. Esto era 3, esto era 2. ¿Y qué pasa si tenemos un número negativo y un número positivo? Supongamos que acá tenemos el menos 3 y acá tenemos el 2. Observen que si acá está el 0, si acá hasta acá hay 2 unidades y de acá hasta acá hay 3, la distancia tendría que dar 5. Vamos a ver, la distancia entre menos 3 y 2 es 2 menos menos 3, o sea, 2 más 3, o sea, 5. Quiere decir que la definición de distancia entre dos puntos es válida para cualquier pareja de números reales, ya sean los dos positivos, los dos negativos, o uno positivo y uno negativo. Es un concepto bastante sencillo de incorporar. O sea que la distancia entre dos reales es la diferencia entre el mayor menos el menor. Con este concepto pasamos al siguiente paso. Para entender el concepto de límite, vamos a ver el siguiente ejemplo gráfico. Supongamos que tenemos el gráfico de una función f y un valor a, al cual su imagen es f de a. Si yo voy tomando valores cada vez más cercanos a A por la derecha y hallamos sus correspondientes imágenes en la función, vemos que a medida que la x se acerca al valor A, la función se acerca al valor f de A. Ocurriría exactamente lo mismo si nos acercamos del otro lado. A medida que la x se acerca por la izquierda de A, los valores que toma la función se van acercando por abajo a f de A. Podría que la función no esté definida incluso en A. Podría ser que A no pertenezca al dominio de la función. Acá tenemos un gráfico donde A no pertenece, esto está indicado con esta doble flecha, eso indica que en este punto A no hay imagen, quiere decir que B no es la imagen de A en la función, porque la función esta no está definida en A. Pero de la misma manera podemos llegar a la conclusión de que a medida que nos acercamos por la derecha de A, la función se acerca por arriba a B y viceversa. A medida que me acerco por la izquierda a A, la función se acerca por debajo a B. Podría ser al revés. Podría ser al revés si la función era decreciente. Pero lo importante es el concepto. El concepto es que el límite de esta función f a
medida que x se acerca a A, es el valor b. O sea, el valor b es el valor al que se acerca la función cuando x se acerca a A. Bien, el problema no es entender eso. Eso se entiende. Eso hasta un niño lo entiende mirando el dibujo. Pero el problema es cómo llegar a una definición algebraica precisa que represente esa idea. ¿Ah? O sea, si yo agarro una calculadora y tiro valores, por ejemplo, si yo tengo la función x cuadrado, yo acá tengo el valor 1 y empiezo a sustituir valores muy cercanos a 1, voy a obtener en la función valores cada vez más cercanos a la imagen de 1. Pero ese es el concepto, eso es la idea básica de lo que es el límite. Vamos a ver cómo podemos pasar eso a expresiones algebraicas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a basarnos en el concepto de distancia entre dos números, concepto que utilizamos en la primera parte de este video. Entonces, vamos a buscar una manera de escribir la definición de límite. Voy a borrar uno de estos gráficos a los efectos de tener espacio y vamos a empezar por decir que a medida que x se acerca al valor a, entonces f de x, la función, se acerca al valor b. Ese sería el concepto básico inicial del cual tenemos que partir. ¿Ah? Bien, entonces vamos a ver. Esto que está acá, a medida que x se acerca a A, se puede escribir de esta manera. X flechita A quiere decir que x tiende a. Que f de x se acerca a b, se puede escribir como que f de x tiende a b. Ahora, cambiar esto por esto no define nada, porque en definitiva, decirlo con palabras o ponerlo de esta manera es simplemente una forma abreviada. Todavía no tenemos una definición algebraica en la que intervengan operaciones con números reales. Bien, pero vamos a ver. Ahora, ¿qué sucede? Si yo tengo acá un valor x, y si x se acerca a, lo que quiere decir esto es que la distancia que hay entre x y a es cada vez menor. ¿Y cómo podemos decir que una distancia es cada vez menor? Y podríamos decir que esa distancia cada vez se acerca más al cero. Quiere decir que x tiende a sería equivalente a decir que x menos a tiende a 0. O si no, vamos a ponerlo primero de otra manera, para que sea más claro. Que la distancia entre x y a tiende a 0. ¿Y cómo se puede escribir esto? De la misma manera, que la distancia entre f de x y b también tiende a 0. O sea que a medida que yo acorto esta distancia también se acorta. Es bastante entendible. Bien, vamos de a poquito. Ahora, queremos prescindir del símbolo tiende, de la flechita esa mágica que apareció de la nada, con símbolos matemáticos más conocidos ya de antes. Entonces, decir que la distancia entre x y a tiende a 0, podríamos expresarla de la siguiente manera. Podríamos decir que, voy a borrar el gráfico porque necesito el espacio. Podríamos decir que la distancia entre x y a es menor que un delta, donde delta es un número positivo y como delta es el número que ustedes quieran, puede ser tan grande como quieran y tan chico como quieran. En nuestro caso, lo relevante es que sea tan chico como uno quiera. Es decir, que si la distancia es tan chica como yo quiera, porque delta es el número positivo que yo quiera, es una manera de decir que la distancia entre x y a puede acercarse a 0. Bien, y de la misma manera, de este lado, podemos decir que la distancia entre la función y b es menor que otro número que vamos a definir, así como saqué de la galera un delta, vamos a poner un épsilon, también tiene que ser positivo porque es una distancia. ¿Sí?
O sea que la distancia, a medida que la distancia, y volvemos a hacer el gráfico chiquito acá, que no moleste. Si acá está A, y acá está B, y acá está la función, si la distancia entre X y A, si esta distancia tiende a 0, esta distancia tiene que ser menor que un delta arbitrario, y la distancia entre f de x y b tiende a 0, entonces la distancia entre f de x y b, esta distancia tiende a 0. O sea, cuando esta se achica, esta se achica. Bien, hasta ahí vamos. Bueno, ahora vamos a ver de qué otra manera podemos decir distancia, y usando la definición de distancia, pelado. Claro, la distancia entre dos números es la diferencia entre ellos. O sea, podríamos poner x menos a en vez de distancia entre x y a. Pero tenemos un problema. Y el problema es el siguiente. Estaría perfecto cuando x es mayor que a, porque vimos que la distancia entre x y a es igual a x menos a cuando x es mayor que a. El problema es que cuando yo digo que x tiende a, puede acercarse tanto por la derecha como por la izquierda. ¡Caramba! Quiere decir que si yo pongo la x de ese otro lado, la distancia entre esos dos, entre x y a, no va a ser x menos a, va a ser a menos x. Así que tendríamos que buscar una manera universal de expresar x menos a y a menos x de una misma manera. Y hay una manera. Y es gracias a la definición de valor absoluto. ¿Por qué? X menos a es un número positivo. Y a menos x, en el caso de que x esté de este lado, a la izquierda de a, va a ser un número negativo. Y la forma de decir que sea siempre positivo es poniéndole valor absoluto. Bien, quiere decir que entonces una manera universal, sin importar de qué lado de A esté la X, si esté a la derecha o si esté a la izquierda, es expresar esa distancia como un valor absoluto. Ah, con razón el valor absoluto. O sea que para no poner las dos opciones, el de la derecha y el de la izquierda, ponemos valor absoluto de x menos a, y eso nos ampara que esto menor que delta va a ser para cualquier x, ya sea que esté a la izquierda, a la derecha o a la izquierda de a. Bien. Y por lo mismo, que la distancia entre f de x y b sea menor que epsilon, se puede escribir como que valor absoluto de f de x menos b sea menor que un epsilon. Caramba. Quiere decir que entonces, haciendo toda esta cadena deductiva, decir que a medida que x se acerca a a, f de x se acerca a b, es lo mismo que poner que valor absoluto de x menos a es menor que un delta y f de x menos b es menor que un epsilon. O sea, que cuando ocurre esto, entonces ocurre esto. De ahí surge entonces la definición formal, que es la siguiente. Límite de f de x cuando x tiende a A es igual a B, si, solo si, para cualquier epsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0, tal que si valor absoluto de x menos a menor que delta, entonces valor absoluto de f de x menos b menor que epsilon. Y falta una cosita de nada. En la definición además se agrega lo siguiente. Ustedes ya saben que el valor absoluto es una expresión que siempre es mayor o igual que 0. El problema es que si este valor absoluto fuera 0, eso ocurriría cuando x es igual a a. Es la única manera que el valor absoluto de x menos a sea 0, cuando x vale a. ¿Está? Entonces, yo no quiero que x valga a porque x podría no estar definida en el punto a. Yo quiero definir límite aunque la función no esté definida en a. Entonces, la manera de excluir el caso en que x sea igual a a es poner esto, que sea mayor que 0. Al indicar que esto es mayor que 0, estoy diciendo que no puede ser igual a 0, que si esto no puede ser 0, x no puede ser a. ¿Tá? O sea que esto que está acá, y lo aclaro porque lo vi mal de algún lado, no es que es mayor que 0 porque es un valor absoluto. El valor absoluto es mayor o igual que 0, no mayor que 0. Esto es mayor que 0 para indicar que no puede ser 0, por lo tanto x no puede ser a, y está definido para cualquier x, que no sea a. Bien, entonces, ahí tenemos la definición completa del límite y el porqué, de dónde surgen los valores absolutos de la definición, del concepto de distancia entre dos números.
si se las presentan así, dicen, bueno, esta es la definición del límite y aparece esto, claro, se quieren matar, no entienden nada, es chino básico. Pero de esta manera vamos acercándonos al concepto y entendemos la definición. Bien, hay otra manera de escribir la definición. Esto se puede escribir de otra manera. Y vamos a ver ahora eso, cómo escribir esto de otra manera, pero es muy sencillo. Esto que está acá y esto que está acá se puede escribir como entornos. Y ahora lo vamos a ver en la siguiente parte del video. Bien, para ver las otras formas de expresar esto, vamos a analizar un poquito lo siguiente y también vamos a ver la interpretación geométrica en más profundidad del concepto de límite. Si valor absoluto de x menos a menor que delta, ¿qué quería decir? Que la distancia entre x y a tenía que ser menor que cierto valor. Bueno, ese valor lo vamos a poner acá. Delta, esta distancia para ambos lados de a. O sea que el intervalo que queda acá entre este valor que es a más delta y entre este valor que es a menos delta, sin incluir a eso, es lo que le vamos a llamar entorno. Es decir, que esto que está acá se puede escribir de muchas maneras. Una manera es escribir, bueno, el intervalo que va desde a menos delta hasta a más delta sin el valor a. Esa sería una manera. Otra manera de escribir esto sería que a menos delta menor que a, x menor que a y a menor que x menor que a más delta. Esa es otra manera. Pero una manera muy abreviada es la de entorno. Entorno de centro a y radio delta. Y con un asterisco acá, ese asterisco quiere decir que es un entorno reducido, quiere decir que su centro no pertenece a él. Quiere decir que ese conjunto que va desde a menos delta hasta a y desde a hasta a más delta sin incluir los extremos y sin incluir a a. Eso quiere decir el asterisco, que es reducido, que a no pertenece. Que era porque habíamos dicho que esto decía que era mayor que 0. Bueno, y por algo similar, esto que está acá se puede escribir como un entorno de centro B y radio épsilon. Ese entorno está acá y el radio épsilon para arriba y para abajo. Quiere decir que lo que dice la definición es que para cualquier épsilon mayor que 0 que yo me tome, para cualquier radio que me tome con centro en B, va a existir un delta, que va a ser un radio con centro en A, tal que si x se encuentra dentro de esta faja, dentro de la faja comprendida entre a menos delta y a más delta, la función se va a estar comprendida dentro de esta faja, entre b más épsilon y b menos épsilon. Eso quiere decir esta notación, pero también quiere decir lo mismo esta notación en valor absoluto. Bien, una cosa que yo he visto, y lo he visto mal en algunos lugares, ustedes pueden ver si lo encuentran mal también, es lo siguiente. Cuando planteamos la definición de límite y hacemos este dibujito, decir que x pertenece al entorno reducido del centro de radio delta y decir que f de x pertenece al entorno del centro B radio épsilon, no necesariamente quiere decir que la imagen de a más delta sea b más épsilon y que la imagen de a menos delta sea b menos épsilon. Eso es algo totalmente erróneo. Digo porque yo he visto en algún lugar que hacen la gráfica, ubican acá el valor de a, ponen acá el entorno y cuando van a hacer el dibujito suben desde acá y hallan la imagen de ese valor y como que este sería el valor del límite y acá estaría el correspondiente de este y eso no es así. Eso no tiene por qué ser así. Lo que dice la definición es que si x está dentro de un entorno del centro de radio delta, o sea, si la x se encuentra dentro de esta faja, la función va a estar dentro de esta faja, pero nunca se habla de que la imagen de este extremo del entorno sea el extremo del otro entorno. ¿Tá? Eso no, es medio disparatado. Bien, bueno, y entonces redondeando todo esto vamos a escribir ahora con este concepto de entorno la otra forma de expresarla, sería límite de f de x cuando x tiende a es igual a b, si y solo si para todo épsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, y o sea que arrancaría igual,
y viene esta parte que dice tal que si X pertenece al entorno reducido del centro A y radio delta, entonces f de X pertenece al entorno del centro B y radio epsilon. Bueno, ya sea de esta manera o de esta manera, queremos decir lo mismo. Una expresada con la notación de entorno y otra expresada con la notación de distancia, expresada como un valor absoluto. Como ven, sumamente sencillo. Y bueno, los dejo por acá. Espero que esto sea